La historia y las leyendas de Sevilla, comentada por José María de Mela. He aquí la idea topográfica de la Sevilla de entonces. Si empezamos por la Macarena, seguidamente encontramos la Puerta de Córdoba, la Puerta del Sol. La Puerta del Sol está situada en aquella época en que existían las puertas de la ciudad a la terminación de la calle del Sol, teniendo en cuenta que la calle del Sol que hoy conocemos no era la misma de entonces. La calle del Sol se dividía en tres tramos. Primero, calle de los Terceros, inmediata a la plaza de los Terceros. Segundo, calle de las Cabezas hasta la parroquia de San Román. Y desde allí hasta abajo era únicamente la llamada Puerta del Sol. A continuación, Puerta Osario, llamada así por el osario de la época árabe, un viejo cementerio árabe que había allí. Tenemos la Puerta de Carmona, llamada así por la entrada del acueducto de los Caños de Carmona, que en realidad no se deberían llamar de Carmona, puesto que el agua no venía de Carmona, sino de Alcalá de Guadaira. Y después está la Puerta de la Carne, en donde se encontraba extramuros el matadero de la ciudad y el postigo del Alcázar. A continuación, la muralla encerraba en su perímetro al Alcázar, al recinto del Alcázar, y llegaba hasta la Puerta de Jerez, teniendo en cuenta que la Puerta de Jerez no corresponde exactamente a la glorieta que hoy llamamos la Puerta de Jerez, o sea, a la glorieta de Calvo Sotelo, sino que estaba bastante más adentro. Si ustedes se fijan, la muralla que baja por la calle de Santo Tomás tiene una pequeña torre árabe en la esquina, en donde está Información y Turismo, que es la llamada Torre de Abdelaziz. Y desde allí subía en línea recta por la calle de Santander. Subía hasta el postigo del Carbón, que estaba al final de la calle de Santander. De manera que la Puerta de Jerez seguía al hilo de la calle de Santander, o sea, la calle del Carbón, y el postigo que daba en esta posición, el postigo del Carbón, y seguidamente teníamos el postigo del aceite, llamado también en algunos autores, o sobre todo en algunos documentos, postigo de San Andrés, porque la placita que hay delante del postigo del aceite se llama, es decir, dentro del postigo del aceite, se llama la placita de San Andrés en esa época. Ahora veremos los nombres de la Puerta del Arenal, y después vendrá la Puerta de Triana, que quedaba no en el Paseo de Colón, no en donde está ahora la Asociación Sevillana de Caridad, en el pequeño edificio ese de ladrillo limpio que construyó Aníbal González. La Puerta de Triana quedaba exactamente en la esquina de la calle Zaragoza y llevaba sus tres arcos hasta donde está hoy el edificio de los neumáticos Pirelli. Entonces, todo lo que había fuera de ahí, o sea, desde la esquina de Zaragoza hacia el puente de Triana actual, eso en esta época de que estamos hablando era una alamedilla, o sea, un paseo con álamos de extramuros que iba derecho a la puente de Barcas, que era el actual puente de Isabel II, con alguna ligera variación. El puente no estaba rigurosamente en el mismo sitio que este, sencillamente porque cuando se construyó el puente de hierro en el siglo pasado, hubo que mantener, mientras se estaba edificando el de hierro, hubo que mantener abierto el de Barca. Por consiguiente, para que Sevilla no se quedase desconectada de Triana, el puente de hierro se construyó al lado, pero no encima del puente de Barca. Tras la Puerta de Triana encontramos la Puerta Real. La Puerta Real, situada al final de la calle de las Armas, en la calle Alfonso III, Alfonso II.
Y después de la Puerta Real y de la Quinta Muralla, y nos encontramos con la Puerta de San Juan, que era donde hoy está exactamente la calle Guadalquivir, al final de la calle de San Vicente. Después de la Puerta de San Juan está la Puerta de la Almenilla, que es la de la Barqueta. Y por último, hay un postigo que se llama Puerta Nueva o Postigo de la Feria, construido en época de los Reyes Católicos. ¿Verdad? Que las anteriores sí eran puertas, en su mayoría eran puertas de recinto árabe, pero este postigo de la feria es construido en la época de los Reyes. Con lo cual enlazamos ya con la Puerta de la Macarena y hemos completado el recinto de la ciudad. La ciudad tenía alrededor paseos y barrios de extramuros. El principal paseo se construyó, hay que tener en cuenta que el río venía por aquí, porque el río, si bien ahora viene por aquí, ha sido debido a una desviación que se hace en el siglo XVIII, que la hizo el ilustre ingeniero, arquitecto Ulloa, don Antonio de Ulloa, el hombre más grande que ha tenido España, muy poco conocido en España, pero que baste con decir que a los 21 años era el hombre que más matemáticas sabía en el país y quizá en Europa, hasta el extremo de que cuando le llevaron a medir el meridiano en América del Sur, en una expedición de la que formaban parte los primeros cerebros matemáticos del mundo, presididos por el francés Lacondamine, pues al hacer los cálculos de observación astronómica, el resultado que le daba a este joven de 21 años, promovido al grado de teniente coronel para que tuviera con el grado la autoridad de que carecía por su edad, este joven saca unos resultados distintos a los que sacan los franceses. Se hacen unas comprobaciones y resulta que los cálculos suyos eran los exactos y no los del grupo francés. Y entonces el grupo de académicos franceses le nombra jefe de la expedición. Este Ulloa, como digo, en el siglo XVIII desvió eso, pero en aquella época el río venía directo aquí, batía contra el muro de la Almenilla y daba la vuelta. Entonces, cada vez que crecía un poco el río, se metía en la ciudad por ahí. Buscaba su viejo cauce, ese viejo cauce que iba por la Alameda de Hércules, que seguía a salir por aquí, por la calle García de Vinuesa, al Arenal. La curva que daba aquí es lo que depositaba la arena, que dio lugar al nombre del Arenal. Pues bien, para evitar en lo posible la agresión de las riadas, se construyó en el año 1383 un paseo, el Patín de las Damas. No llegaba a desviar el río como hizo Ulloa por aquí, sino que llegaba aquí, batía y entonces hacía su recorrido, pero siempre ya un poco más defendida la ciudad. El Patín de las Damas, patín diminutivo de patio, lugar donde iban las damas a solazarse en el siglo XVI, en la época de Tellez, de Tirso de Molina, es el paseo elegante que está pasando a segundo plano, porque unos años antes, en el año a mediados, en la segunda mitad del siglo XVI, el asistente de la ciudad, conde de Barajas, don Francisco de Zapata, ha construido la Alameda. La Alameda de Hércules, la vieja laguna, ha sido rellenada de tierra, se le ha puesto una capa de albero encima, se han sembrado álamos, por eso es Alameda, y se ha puesto como paseo de moda. Todavía por inercia la gente sigue yendo a pasear al Patín de las Damas, sobre todo los domingos por la mañana a tomar el sol. Después de este Patín de las Damas, encontramos aquí un arrabal, que es el arrabal de los Humeros. Este arrabal data de la época árabe. Es el barrio de la gente del mar. Todavía nos queda alguna calle perteneciente al barrio, como es la calle Bajeles, la calle Dársena y la calle Redes. Oficios, lugares, la gente de los bajeles, las redes de los pescadores, etc. Este barrio extramuros, puesto que la muralla iba por la espalda de las casas de la calle San Vicente, corresponde hoy a la calle Torneo, este barrio que todavía existe, el barrio de los Humeros. Hay que tener en cuenta que el puerto estuvo en esta zona, precisamente. Solo cuando llegó el descubrimiento de América se trasladó el muelle a la Torre del Oro, el muelle principal. Y el ingenio, la grúa grande que estaba en la barqueta, es decir, al pie de la puerta de San Juan, pues se trasladó aquí. Pero en esta época en que estamos hablando, el barrio ha perdido ya su importancia, pero sigue existiendo, hoy también sigue existiendo, el barrio de la calle Bajeles, etc.
Después del barrio de los Humeros, encontramos aquí, en la Puerta Real, encontramos aquí, formando parte o prolongación del barrio de los Humeros, encontramos San Laureano. Y ya esto nos entronca con Fray Gabriel Tello, porque San Laureano es un convento mercedario. Es un convento mercedario que se había construido no mucho tiempo antes. La historia de San Laureano es la siguiente. Al final del barrio de los Humeros había una capilla que pertenecía a los Calafates de Ribera, por ser barrio marinero, que se llamaba la Capilla del Santo Entierro. Entonces, esa capilla y los terrenos aledaños a ella los compra en los años de 1500 y poco don Hernando Colón, hijo de Cristóbal Colón. Entonces Hernando Colón tiene la idea de que todos esos libros que ha ido comprando a lo largo de su vida, que los ha comprado, que están aquí, los que no han robado, en la Biblioteca Colombina, en la Catedral, libros que se abren y con gran emoción encuentra uno escrito de puño y letra de Hernando Colón estas palabras: lo merqué en Amberes y me costó 24 cuatrines que equivalen a 1 ducado y 6 reales. Estos libros, la colección magnífica de incunables que había comprado Hernando Colón a lo largo de sus viajes por Italia, por Flandes, por Alemania, por Francia, él quiere hacer una gran biblioteca y quiere hacer un centro de cultura marítima. Él quiere que haya en Sevilla una escuela de navegación. Entonces, en su huerta, la huerta, que es los terrenos de la huerta de Colón, era aproximadamente lo que hoy es la Renfe, el economato de la Renfe, por ahí, pues entonces él, eso, más la capilla del Santo Entierro de los Calafates de Ribera, todo ese terreno lo va a dedicar a hacer una escuela de navegación y una gran biblioteca. Sin embargo, le sorprende la muerte en 1539 sin haber podido realizar la inauguración de la escuela. Entonces el edificio, ya levantado a altura de primeras maderas, lo adquiere la Merced Calzada. Y entonces se instalan los mercedarios en Sevilla. Estos mercedarios hacen su primer establecimiento en San Laureano. Después, como les va bien, porque Sevilla es una ciudad riquísima, una ciudad que en aquella época recibía tal cantidad de dinero, que no se puede resistir la tentación de leer en Ariño lo que recibía Sevilla en aquella época. Veamos lo que recibía Sevilla. ¿Por qué Sevilla era la ciudad más rica del mundo? En 22 de marzo de 1595 años llegaron al muelle del río de Sevilla las naos de la plata de Indias y la comenzaron a descargar y metieron en la casa de contratación 332 carretas de plata, oro y perlas de gran valor. En 8 de mayo de 1598 años sacaron de la capitana 103 carretadas de plata y de oro, y en 23 de mayo del mismo trujeron por tierra de Portugal 583 cargas de plata y oro y perlas que sacaron de la almiranta que por el temporal había dado sobre Lisboa, que en 6 días no cesaron de pasar cargas de la dicha almiranta por la puente de Triana. Y este año hubo el mayor tesoro que jamás han visto los nacidos en la contratación, porque allegaron plata de 3 flotas y estuvo detenida por el rey más de 4 meses y no cabiendo en las salas, fuera, en el patio, en el suelo, hubo muchas barras y cajones. Esto lo reproduzco, lo he leído de una obra de Montoto, quien lo reproduce de Francisco Ariño, Sucesos de Sevilla de 1592 a 1604. La riqueza de Sevilla era tal que se pudieron construir en un plazo de muy breves años estos magníficos edificios que fueron el convento de San Pablo, que se hizo de nuevo con la iglesia de la Magdalena, de estilo barroco, se hicieron los grandes conventos como la Merced, hoy museo, etc. Entonces, digo, como la Merced había visto que en Sevilla se podía desarrollar bien la fundación de conventos, poco después cruzaron la calle. Y entonces pusieron su segundo establecimiento mercedario al otro lado de la calle Las Armas, o sea, de la calle Alfonso XII, esquina a Gravina. Y después fue creciendo al hilo de la calle Bailén y de la calle Gravina,
fue creciendo el convento de la Merced y por último se hace en la calle Bailén, en la parte principal, a la calle del Sacramento y la calle de los Pasos, que estaban detrás, que es lo que hoy forma la plaza del museo. La calle Sacramento y la calle de los Pasos han sido derribadas en fechas no muy atrás, hace un siglo escasamente, todavía en los callejeros de 1839 de González de León, de 1875 de Álvarez Benavides, de 1881 de Álvarez Benavides, aparece todavía la existencia de las calles Sacramento y Paso. De manera que es muy de fines del siglo pasado, cuando se derribaron estas dos calles y se hizo la placita esta tan bonita del museo. El convento de la Merced estaba entonces no en el propio edificio de hoy del museo, sino en la primera, en el segundo establecimiento, en la calle de Alfonso XII, esquina Bailén, es donde estaba el convento de la Merced, que conoció Tirso de Molina. Probablemente alcanzó parte de las obras de erección del nuevo convento. Los nombres de las calles en esta época, calles que pasaría Tirso de Molina, pues son unos nombres inefables. La historia de las calles de la ciudad obedece, como supongo que la de todas las ciudades, a motivos políticos. Llega el rey San Fernando, implanta una copia de su campamento. El campamento de San Fernando estaba entablada, se habían hecho unas calles con tiendas de campaña en las que, para controlar bien a la gente y poder saber cómo funcionaba, pues había una calle de los arneseros, que se dedicaban a hacer los arneses para los caballos, una calle de los espaderos, que hacían las armas, una calle de tal, y así van surgiendo en el campamento de Tablada todas estas calles. Cuando se entra en Sevilla y se conquista, pues no hay más que trasladar a los silleros, a los odreros, a los plateros, a los lenceros, a calles enteras, es decir, ustedes viven aquí. Entonces aparecen las calles con los nombres gremiales de Sevilla. No todas, cuidado, no nos debemos dejar engañar por esta idea generalizada, porque hay muchas calles que tienen nombres gremiales que no vivió nunca el gremio allí, sino lo que ocurre es que allí estuvo el hospital del gremio, porque hubo más de 100 hospitales de Sevilla. Estos 100 hospitales de Sevilla, que corresponden a los gremios, no eran rentables. Y entonces, muy poco antes es decir, habiendo ya nacido Tirso de Molina, cuando era niño, es cuando se produce lo que se llamó la reducción de los hospitales, que se realiza en 1583. Esta reducción de los hospitales, de 100 y pico hospitales que hay, pues lo deja reducido a media docena. Razones. No era rentable para un gremio tener un hospital, que a lo mejor era un gremio poco numeroso, y este gremio poco numeroso, por ejemplo, los tiradores de oro, los batiojas, que a lo mejor era un gremio que tenía 30 o 20 maestros en la ciudad, y entre 20 tenían que sostener un hospital con sus monjas, con sus enfermeros, etcétera. Claro, resultaba oneroso, y a lo mejor no había más que un solo enfermo, y en cambio pues tenían allí todo un equipo de personas para atenderle. Entonces, pues se redujeron los hospitales y quedó la cosa pues en un número muy pequeño. Después de los hospitales, pues hemos de ver cuáles son los grandes edificios que existen en la Sevilla de entonces. Por supuesto, la catedral ya estaba terminada de construir, el sagrario se estaba construyendo en ese momento, y es muy curioso que el sagrario tiene dos esquinas, de las cuales una casi conserva su nombre. Todos ustedes han oído hablar de la Punta del Diamante, que es un bar que hay en ese sitio. Bueno, la esquina de la iglesia del Sagrario, que está frente a ese bar, es precisamente la que se llamó Punta del Diamante. Y la que hay en la otra esquina del Sagrario Viejo, frente a Placentines, es la Punta de la Esmeralda. Se dieron estos nombres porque en las gradas de la catedral se ponían los puestecitos de las mercancías que venían de América consignadas a particulares. Aquí venía el mundo entero a comprar las piedras preciosas que luego se llevaban a sus países respectivos. Y es curioso que allí, puestas en el suelo, sobre unos lienzos, en las gradas de la catedral, pues estaban las mayores riquezas del mundo. No hay que pensar, en fin, que hoy existe un gran mercado, el mercado de los diamantes, que existe en Ámsterdam, y sin embargo, pues para entrar en un sitio de esos donde están allí manejando los diamantes, pues hay que pasar por una serie de cancelas de hierro y una gran vigilancia. Pues aquí se ponían en el suelo los diamantes por kilos. Esto es realmente lo que da la mayor idea de cuál fue la inmensa riqueza de la Sevilla de la época de Tirso de Molina. Por esto digo, por los diamantes se vendían en un lado, las esmeraldas en otro, y esto es lo que dio lugar a la Punta del Diamante, la Punta de la Esmeralda. Las calles tienen nombres también que después pasan a ser nombres de sus propietarios.
plazuela de Ponce de León todavía hoy conserva, porque allí estaban las casas de Ponce de León. Había casas de los Saavedra, en la calle Saavedra, de los Monsalves, en la calle de Monsalves, de los Segovias, una serie de familias linajudas. Hay la Plaza del Duque, por antonomasia, el Duque de Medina Sidonia, del cual Felipe II se había quedado un poco envidioso, porque cuando entró en Sevilla y vio la plaza esa, era el patio del Duque, donde él montaba a caballo, y aquel palacio gigantesco que llegaba desde la Plaza del Duque, donde hoy está el Corte Inglés, llegaba hasta la calle Jesús, y sus casas viejas se asomaban hasta la placita de San Andrés, de San Vicente, la placita de Doña Teresa Enríquez y la placita de Cisneros. El rey se quedó tan envidioso que dijo: ¿cómo se ve que esta plaza es la del dueño del pueblo? La cosa tenía su importancia. La historia y las leyendas de Sevilla, comentada por José María de Mena.